Mis estimados hermanos, Dios le continúe bendiciendo en este tiempo en el cual abrimos las Escrituras para meditar en ella. Pedimos la dirección de nuestro Señor a través de las oraciones. Oramos. Bendito Padre, tú gobiernas todo lo creado, Señor. Tú eres digno de toda honra y de toda alabanza. Ante ti nos acercamos, Señor, pidiendo tu dirección en este día en el cual tu iglesia se reúne para escuchar tu palabra, Señor. Guíanos en todo momento a ser mensajeros fieles de tu verdad. Padre, te pedimos estas cosas en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. El día de hoy iniciamos una serie de sermones basados en el contenido que se encuentra en los capítulos 5 al 7 del libro de Mateo, que comúnmente es llamado como el Sermón del Monte. Abrimos nuestras Biblias y vamos a tener la lectura de la palabra de Dios. Y el propósito del día de hoy es hacer la introducción a esta serie de sermones con el análisis y el estudio de cuál es la importancia del Sermón del Monte para la iglesia hoy. Leemos lo que nos dice Mateo 5, el 1 al 2. Dice así las Escrituras. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. Ciertamente, hermanos, las palabras de Jesús han causado en todo momento gran asombro e impacto en quienes las escuchan. Han pasado más de 2 milenios desde que estas palabras fueron dichas por nuestro Señor Jesucristo y siguen teniendo la misma fuerza y causan gran impresión aún para quienes las escuchan en el día de hoy o para quienes la leen de las Escrituras. Cuando nos acercamos a este maravilloso libro y leemos lo que Jesús dijo, encontramos mayor claridad a lo que dijo el escritor de la carta a los Hebreos cuando dice: en estos días Dios ha hablado a través de su Hijo. Eso es una gran realidad. El Hijo de Dios, Jesús, nos ha hablado de forma clara, directa. Nos ha dado a conocer al Padre, de manera tal que ahora podemos entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas a través de las palabras de Jesús. El Sermón del Monte es posible uno de esos pasajes bíblicos del Nuevo Testamento más conocidos para la iglesia, para el cristiano, y aún citado por incrédulos. Aunque no abracen todos los principios allí expuestos, ellos conocen la importancia de las palabras de Cristo que se han dicho en ese sermón. Así que podemos decir que el sermón forma parte de esas secciones de los evangelios más conocidas, como también están las parábolas del buen samaritano, la parábola del sembrador, el pasaje de Juan 3:16, entre otros pasajes bíblicos. El Sermón del Monte entra en ese grupo de pasajes selectos del Nuevo Testamento debido a su amplio contenido en relación a la vida cristiana, cómo debe vivir el creyente. Hay un amplio contenido de ética cristiana aquí, que tiene como propósito que sea practicado por el Hijo de Dios. De modo que el Sermón del Monte provee para el creyente una guía de la forma en la que se debe vivir ante Dios y ante el mundo, sin dejar las implicaciones señaladas y las demandas de Dios a través de toda su palabra. En su introducción al Sermón del Monte, la Biblia de la Reforma dice así: el Sermón del Monte es la declaración clásica de la ética del reino. La iglesia ha tenido que lidiar, hermanos, durante muchos años con algunas posiciones radicales en cuanto a la forma en que se deben aplicar las enseñanzas que se encuentran contenidas en esta porción de la Biblia conocida como el Sermón del Monte. Hay dos
grandes extremos. Por un lado, el monaquismo ha enseñado que el Sermón del Monte solo aplica a quienes quieren ser perfectos. Es un llamado de Jesús a aquellos que buscan una mayor perfección. Los mandamientos y los principios aquí dichos por Cristo son realmente consejos evangélicos, recomendaciones de Jesús. Así que el monaquismo no hace obligatorio el cumplimiento de estas enseñanzas del Sermón del Monte. Ellos lo llaman consejos. Consejos para aquel que viviendo esta vida cristiana quiere tener mayor comunión, mayor santidad, una búsqueda más perfecta de la vida cristiana. Entonces toma con seriedad estos principios o consejos, como dice el monaquismo, que Cristo ha dicho aquí, pero que no son obligatorios. En el otro extremo entonces están aquellos que han abrazado un cumplimiento literal de cada letra del Sermón del Monte, como lo han hecho aquellos que pertenecen al movimiento anabatista. Ellos aplican de forma literal las enseñanzas del Sermón del Monte. Los anabatistas dicen que debe ser practicado por todo cristiano, sin faltar palabra alguna, e incluso aplicado a la sociedad y al Estado. El reformador Martín Lutero se opuso abiertamente a ambas enseñanzas. En su comentario al Sermón del Monte en Mateo, él dice lo siguiente, y le leo la cita. Reducir el Sermón del Monte a meros consejos contradice abiertamente lo que dice Mateo 5, 18, 19, donde se advierte por el propio Señor que ninguna de las leyes de Dios pierde su vigencia hasta que todo se haya cumplido. Eso con relación al monaquismo. Y en respuesta a los que practican de forma literal, como los anabatistas, Lutero dice en el mismo comentario, los anabatistas instituyen otras sacralidades falsas y ficticias. Pudiéramos resumir que ambas posiciones, hermanos, contradicen el Evangelio. Uno hace el cumplimiento de estos principios solo para un grupo que desea buscar una mayor consagración y deja abierta la puerta de libertinaje a los demás, mientras que los otros, es decir, en el otro extremo, en la otra posición, se resume en un vivir por las obras y no por la fe. Así que teniendo este panorama, nos acercamos a esta porción bíblica reconociendo que es verdad para todo creyente sin distinción alguna, que se hace necesaria su práctica sin caer en el legalismo de una salvación por obra. Y reconocemos que se espera del creyente que viva de esta manera. No significa que los incrédulos tienen libertad para vivir ajenos a estos principios éticos enseñados por el mismo Jesús. Por consiguiente, abordamos las implicaciones del contenido del mensaje predicado por Jesús en este sermón, que tiene implicaciones para creyentes y también es una advertencia para los incrédulos. Por consiguiente, hermanos, creemos que es importante el contenido de este sermón en 5 áreas. Primero, quiero referirme a las enseñanzas, los valores y principios o mandamientos de cómo debemos vivir y entender el mundo que se nos dice por nuestro Señor Jesucristo. Permítame utilizar entonces esta expresión refiriéndome a la ética de Cristo predicada en el Sermón del Monte. La enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte se puede entender como la explicación a las implicaciones de la ley moral de Dios, es decir, de los 10 mandamientos. Jesús está revelando el espíritu de la ley. Pudiera decir que aquí se expresa el sentido práctico de los mandamientos dados por Dios en el Éxodo. Se deja el concepto teórico externo que predominaba en la época en que se enseña este sermón por Cristo, de tal forma de que ahora, al ser explicado lo que implicaba los mandamientos dados por Dios, los oyentes de este sermón pudieron conocer el corazón, es decir, pudieron entender la esencia de la ley moral de Dios. En su comentario sobre Mateo, William Hendricks presenta una comparación muy interesante sobre los 10 mandamientos y el Sermón del Monte.
Y dice así lo que Hedrinsen comenta. En el monte de las bienaventuranzas con frecuencia ha sido comparado y contrastado con el monte Horeb, donde Moisés recibió la ley de Dios. Por una parte, el monte Horeb, frío, yermo, estéril, casi inaccesible, situado en medio de un desierto ululante con sus serpientes ardientes. Por otra parte, el monte de las bienaventuranzas, con sus risueños paisajes y sus laderas cubiertas de hierba, como si se extendiera una cordial bienvenida a todos y difundiera delicias por medio de sus lirios, margaritas, jacintos y anémonas. En Horeb, Dios aparece en truenos y relámpagos y el pueblo es vencido por el temor. En Galilea, Emmanuel, con la gracia y la verdad fluyendo de sus labios, se sienta en medio de sus discípulos que escuchan sin temor ni temblor. Sin embargo, debemos poner cuidado, aunque es verdad que desde el monte Horeb Jehová reveló su grandeza y su gloria, la ley fue dada en un contexto de amor. Además, lo que fuera proclamado en Sinaí no es desechado por Jesucristo, sino que Él lo da su profunda interpretación espiritual. Hasta aquí la cita. Mis hermanos, el Sermón del Monte se opone abiertamente a la moralidad actual de nuestras sociedades. Desde el inicio del mensaje dado por Cristo en Mateo 5 hasta el capítulo 7, se deja en claro las demandas que hay para los ciudadanos del reino, la forma en que se debe vivir en contraste con la práctica secular. Esto se identifica en diferentes áreas o esferas de la vida en la cual el hombre se está relacionando con Dios, consigo mismo y con su prójimo. Así que, hermanos, de aquí que entendemos que el cristiano ha sido llamado a vivir de una forma que refleja el carácter de Dios en su vida. Esto debe ser una realidad. Debe haber una cosmovisión cristiana que entiende el carácter de Dios, que entiende sus demandas, que entiende los propósitos, que entiende la voluntad del todo soberano, que entiende cómo se nos manda a vivir, cómo se nos manda a relacionarnos. Eso debe ser una realidad en el creyente. El creyente no anda sin guía en este mundo. Entendemos, hermanos, que cuando nos referimos a la cosmovisión cristiana, esta expresa la realidad que debe existir de una relación íntima de cada uno de los creyentes con Dios en todas las esferas de la vida. No hay un solo lugar donde el cristianismo, donde la fe no tenga influencia. Eso significa que cada actividad que nosotros realizamos, cada decisión que tomamos, debe girar en torno a lo expresado por Dios en su palabra. Así que a continuación veremos estas 5 esferas en la cual pretendo resumir la importancia del Sermón del Monte. La primera es que el Sermón del Monte atiende la dignidad de la vida. Vamos a ir viendo más adelante cuando el Señor Jesucristo dice no matarás y no odiarás. Décadas atrás, si se preguntaba en la calle a modo de encuesta si asesinar era un delito, las personas encuestadas en su mayoría dirían que sí es un delito matar, no importa las razones, tal vez dirían ellos. Pero esto fue décadas atrás. En la actualidad, esta respuesta está condicionada. Muchos dirían que asesinar es un delito, pero no lo es el suicidio, el aborto o la eutanasia. La sociedad actual ha considerado que el ser humano tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Esto le permite tomar acción en cuanto a si desea seguir viviendo o, en el caso de las mujeres, el terminar con la vida que se gesta en su vientre. Así que entendemos que el mensaje del Sermón del Monte se para anunciando que ante Dios la vida es un don preciado. Que no solamente Él condena los actos de homicidios que se llevan a cabo, sino que aún los pensamientos de homicidio, la raíz del odio en nuestro corazón hacia un prójimo o hacia nosotros mismos, es considerado ante Dios como si el mismo asesinato se hubiese ejecutado.
La segunda área en la cual el Sermón del Monte va a atender las necesidades de nosotros es nuestra relación con nuestro cónyuge dentro del matrimonio. El Señor Jesucristo dice, has dicho en la ley, no cometerás adulterio, pero yo digo que todo el que codicia, ¿sí?, el que tiene lujuria ya en su mente. De la misma manera, el consenso en la sociedad actual es que el adulterio es una mala práctica. Aunque debo decir que esto se ha relajado, tenemos programas televisivos sobre infieles y demás que patrocinan y promueven la fornicación y el adulterio, y hay creyentes sentados ante esa televisión mirándolo. Así que el consenso en la sociedad actual es que sí, el adulterio es pecado, serle infiel a tu pareja está mal, aún hay leyes civiles que condenan esto. Pero también encontraremos que el consenso de la sociedad actual es que hay muchas formas de satisfacer los deseos sexuales sin necesidad de adulterar. Así que al igual que en la época del Sermón del Monte, el énfasis en la actualidad se centra en las acciones externas. Está mal ser descubierto en el pecado de adulterio. Es terrible, es vergonzoso, dirán las personas. Pero puedo practicar un adulterio sin ser descubierto. Así piensa el mundo. Quienes consideran que el pecado de adulterio solo implica a la práctica sexual con otra persona que no sea su cónyuge. Así que ellos ven como normal que se pudiera mirar programas con alto contenido sexual en la televisión, que se puede consumir pornografía, que se puede tener fantasías sexuales con un artista, sin que esto implique ser declarado como un adúltero. Así que mientras el mundo se vuelca por esta revolución sexual, en donde se promueve la autosatisfacción de los deseos carnales, las Escrituras, nuestro Señor Jesucristo se levanta como un faro, alumbrando con su verdad, enseñando que la sexualidad pura y legítima solo es posible dentro de la esfera matrimonial, donde el respeto por el cónyuge abarca todas las áreas de nuestras vidas, incluyendo nuestros pensamientos. Debemos ser fieles tanto con nuestras acciones externas como con las internas, con lo que sentimos, con lo que pensamos, con lo que vemos, con lo que escuchamos. Todo debe estar regulado bajo la ley moral de Dios. La otra esfera en la cual el Sermón del Monte es importante es en la relación con nosotros mismos. Yo le he llamado con nuestra integridad de carácter. El Sermón del Monte dice, hablar siempre con verdad, no con mentiras. Es interesante esto, hermanos míos. Tengo que decírselo, porque en nuestra sociedad carece la verdad. Aunque podríamos decir que nunca hemos estado en un tiempo en donde se busque con anhelo la verdad, pero cuando es encontrada se abraza la mentira. Es cierto que la mentira aún en nuestra sociedad es considerada como algo errado, pero tengo que decir que se cree que la mentira es buena en ciertas circunstancias, de acuerdo a los beneficios que éstas puedan darnos. No hay nada más equivocado que esto. La mentira siempre será pecado. En el Sermón del Monte se nos dice que nuestras palabras deben ser siempre verdad. Hablemos sí o no, siempre con la verdad. Aunque las consecuencias no sean favorables, la verdad debe ser el estandarte del creyente. Hermano, la integridad se mide de acuerdo a la lealtad con la que nosotros vivimos según nuestras convicciones. Si no podemos ser fieles a lo que creemos, hermano, no seremos fieles a nada. ¿Entendemos la importancia que se ha dado a la verdad? Es un reflejo de nuestra integridad.
La cuarta esfera donde se hace importante el contenido del Sermón del Monte, obviamente, como se lee en el pasaje Mateo 5 al 7, tiene que ver con nuestra relación a nuestros semejantes. A un prójimo que no es tu cónyuge, como vimos anteriormente, sino en tu relación con tus prójimos, con tus semejantes. El Sermón del Monte dice, amarás a tu prójimo. Hermanos, hoy en día estamos en un momento en donde el mundo se ha volcado a la búsqueda del verdadero amor. Pero tenemos que decir que es el momento en donde menos se practica un amor genuino. Usted puede verlo, ese famoso lema que esta organización o este movimiento LGBT, Love is Love, amor es amor, como ellos dicen, significa cualquier cosa, pero no amor verdadero. Lo que este lema, Love is Love, realmente significa es desobediencia, rebeldía, desenfreno, lujuria, autocomplacencia, odio y venganza. ¿Cómo sé eso? Lo sé porque todos aquellos que no abracen esa ideología serán perseguidos y destruidos por los promotores de estas organizaciones, porque ellos quieren imponer un estilo de vida bajo la bandera de un supuesto amor, cuando su práctica es el asesinato, el odio y la venganza. Porque además su organización no solamente atenta contra la libertad de los demás, sino que se opone al matrimonio y a la familia. Por consiguiente, la mera existencia de esa organización representa un peligro para toda sociedad. Esto que yo he dicho será catalogado por muchos como falta de amor, pero no lo es, porque amor verdadero involucra también decir la verdad cuando las personas están en el error. Y como creyentes se nos llama, como vimos anteriormente, a decir la verdad aunque las consecuencias sean desfavorables para nosotros, pero también a amar a nuestros prójimos diciéndoles que hay salvación y hay un verdadero amor que solo se puede encontrar en la persona de Jesucristo. Que ellos deben arrepentirse de su pecado, abandonar su vida de lujuria, de fornicación y pedir por perdón a nuestro Señor Jesucristo. Así que vemos, hermanos, que en contraste con la venganza y la ausencia de amor hacia nuestro semejante, la ética del Sermón del Monte dicta que la venganza no debe ser una acción del creyente. Así que mientras el mundo dice odia a tus enemigos, el cristiano dice ama a quienes te persiguen. Muestra amor por todos tus prójimos. Ora por ello. La quinta área, y no significa que sea menos importante, sino que viendo cómo se va dando la progresión del Sermón del Monte, tiene que ver con nuestra relación con Dios, como yo la he llamado, la adoración a nuestro Padre. El Sermón del Monte, hermanos, nos llama a vivir una fe verdadera, no superficial. Así que a medida que estamos observando la progresión del Sermón del Monte, notaremos que las demandas son cada vez mayores. El nivel va subiendo. Los estandartes del reino son cada vez más altos. Los ciudadanos del reino son llamados y retados a una vida en perfección, porque reflejamos la imagen y el carácter de Cristo. El creyente debe entender que estos son los estándares para vivir una fe verdadera, no de apariencia. No se trata de ser perfecto externamente, eso lo hacían los fariseos, sino de tener un corazón perfecto ante Dios. Y esto se reflejará también en el exterior de nuestras acciones. Como vemos en las cartas paulinas, podemos resumir el mensaje que Pablo da en muchas ocasiones en cuanto a las buenas obras. No hacemos buenas obras para ser salvos, sino que porque somos salvos, hacemos buenas obras.
Así que el Sermón del Monte nos llama a tener un corazón perfecto ante Dios. Si alguien de los que está escuchando o aquí presente puede objetar y decir que es imposible tener un corazón perfecto ante Dios a causa del pecado. Pero déjeme decirle algo, querido hermano, si usted está pensando esto, le advierto, porque las Escrituras se refieren a la obra de regeneración como un acto que renueva nuestra mente y corazón, de forma tal de que ahora somos sensibles al llamado de Dios y capacitados para realizar su obra. Una fría liturgia, ordenada pero fría, no significa verdadera adoración, pero mucho menos una liturgia desordenada y liberal significa verdadera espiritualidad. Entendemos que la adoración es tributar loores y honra a Dios. No se trata de lo que yo quiero recibir, sino de lo que Dios demanda de nosotros, es decir, lo que debemos darle a Él. Así que al igual que el resto de los mandamientos expresados en este sermón, la adoración genuina a Dios es motivada por una convicción verdadera interna. Expresamos externamente la realidad de una conversión y de una relación con Dios en nuestro corazón, es decir, internamente. Así que mientras este mundo se vuelca en una religiosidad basada en actos externos o como aquellas ideologías que se vuelcan en la búsqueda del sentido espiritual, en su divinidad interna que le lleva a ser dioses, el cristianismo debe mostrar no sus virtudes, sino las virtudes de Dios. No lo bueno que somos, sino la buena obra de salvación que Dios ha provisto a los hombres. No porque lo hemos ganado, porque somos pecadores y Él nos ha amado de una manera tan grande y sublime que nuestra mente no podría comprender nunca. Así que vemos la importancia de este sermón. Sus implicaciones son pertinentes para nosotros hoy. ¿Cómo aplicamos estas importancias por las cuales vamos a empezar a predicar sobre el Sermón del Monte? Para todos los que son hijos de Dios, la pregunta es que el Sermón del Monte nos hace es, ¿te has conformado al mundo? ¿Estás viviendo y reflejando los mandamientos de este sermón en tu vida? ¿Vives como un ciudadano del reino celestial en este mundo? Porque, hermanos, el cristiano tiene el deber de reflejar la imagen de Cristo, de dar testimonio a los demás de la obra de salvación que ha experimentado. La forma en que vivimos es también un sermón. Nuestras palabras deben ser respaldadas por nuestra conducta. Esta es la forma en que impactaremos al mundo con un evangelio verdadero y real en nosotros. Para ti que estás escuchando, que aún no has creído, que sigues viviendo en tus pecados, que sigues en desobediencia ante Dios, hermano, querido oyente, debo advertirte que hay serias consecuencias para quienes están en oposición a los mandamientos de Dios. La corriente de este mundo solo te puede llevar a un lugar, al infierno. La ética de este mundo solo te puede garantizar algo, sufrimiento eterno. El llamado a una vida en santidad está presente en las palabras de Cristo que Él predicó en este sermón. Hoy, querido oyente, se te insta a arrepentirte de tus pecados, a pedir por salvación para tu vida.
concluimos, hermanos, que el Sermón del Monte es una clara oposición a la forma de vida de este mundo. El Sermón del Monte se opone a cómo este mundo vive. Una vez comprendido el mensaje que se ha expuesto en el Sermón del Monte por nuestro Señor Jesucristo, debemos reconocer que sus principios aquí predicados, sus mandamientos, tienen un estándar superior a cualquiera otro que el mundo pueda proveer. El Sermón del Monte contrasta en todos los sentidos con la práctica cultural moderna. Es una declaración abierta de oposición a la forma de vida del mundo actual y aún a la forma en la que viven muchos llamados cristianos, que han abrazado lo secular, que han metido al mundo en las iglesias, que visten y hablan como si fueran mundanos. Debemos concluir también, hermanos, que en definitiva, solo una vida regenerada podría ser capaz de observar y cumplir las demandas de Dios. Y esto solo es posible porque el creyente ha recibido el Espíritu Santo, sin el cual no podríamos ni siquiera imaginar que obedeceríamos uno solo o el más pequeño de estos mandamientos. Ahora podemos entender, hermanos, por qué el mundo nunca aceptará la fe cristiana bíblica verdadera. Porque la cosmovisión del creyente está en oposición abierta a todos los sentidos en que el mundo quiere vivir. Así que debemos desechar ese llamado oposición cristiana moderna que enseña que la iglesia debe hacerse más como el mundo para ganarle. Eso es un error, porque es exactamente lo contrario lo que impactará al mundo. Mostrar el carácter de Dios y ser conformado a la imagen de Jesucristo es lo que llevará al cristiano a poder impactar al incrédulo de tal forma que los que no creen tenga que plantearse la siguiente pregunta. Ellos tendrán que decir, ¿de veras estoy viviendo correctamente? Si nuestras vidas nos causan ese impacto ante ellos, no hemos cumplido con el llamado de este sermón. Que Dios nos ayude. Oremos. Solo tú, oh Padre, tienes el poder para ayudarnos a cumplir tus demandas. Somos tan incapaces, Señor. Nuestro orgullo, nuestro pecado, nuestra vana forma de pensar, Señor, nos llevan a desobedecer. Perdónanos por lo que hemos dejado de hacer y que tú has mandado, Señor. También por aquellas cosas que estamos haciendo que tú no has ordenado. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos a abrazar este mensaje que nos has dejado por boca de tu propio Hijo Jesús. Y que esto se haga una realidad en nuestras vidas, Señor. Y que podamos salir a este mundo reflejando a Cristo en nuestras vidas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.